Buenos días, magistradas. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Buenos días. Con fundamento en el Buenos días. artículo 43, párrafos primero, segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 36, 37, 38, párrafo primero y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se abre la sesión extraordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, martes 16 de diciembre del año 2025, siendo las 10 horas con 24 minutos. Se declara abierta la presente sesión. En atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria, sírvase dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asunto a tratar, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de los tocas listados en esta sesión. 3. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la citada convocatoria relativo a la asistencia e integración de la sala, tenemos que se encuentran reunidas la magistrada primera y presidenta, maestra en Derecho Penal Jenny Mariana García Brito, la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales Liselmi Méndez Herrera, y la magistrada tercera, maestra en Derecho Ingrid I. Pliego Cárdenas. Como siguiente punto que corresponde al inciso A de la referida convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta de los tocas listados para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado 5 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas de la magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito, quien listó tres proyectos. Toca uno de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 124 diagonal 2025 materia civil, derivado de un juicio extraordinario de arrendamiento del número de expediente 716 diagonal 2025, dimanado del juzgado quinto civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración, se resuelve respecto de la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada en los autos del juicio extraordinario de arrendamiento con número de expediente 716-2025 del índice del juzgado quinto civil del primer departamento judicial del Estado. El actor promovió un juicio extraordinario de arrendamiento a fin de obtener la desocupación y entrega de un local con todas sus construcciones y mejoras, por lo cual solicitó de la parte demandada el pago de las rentas mensuales vencidas, así como el pago de los gastos, costas y honorarios generados, por lo cual el demandado, al contestar la demanda interpuesta en su contra, opuso la excepción de incompetencia en razón de la materia, alegando en lo medular que la jueza quinta civil del primer departamento judicial del Estado carecía de competencia para conocer del asunto, por cuanto dicho juicio debía ventilarse ante un juzgado mercantil, en virtud de que su representada es una sociedad constituida de conformidad con las leyes mercantiles y que, de acuerdo con el contrato primigenio, el destino del inmueble arrendado es el de local comercial, haciendo evidente la intención de especulación comercial y con ello la naturaleza comercial de dicho contrato de conformidad con lo señalado en el artículo 75, fracción 25 del Código de Comercio. Ahora bien, acorde con lo previsto en el artículo 524 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el juicio que nos ocupa se trata de una acción personal, la cual se encuentra regulada en el Código Civil del Estado, en el libro tercero de las obligaciones, título sexto de las diversas especies de contrato, capítulo sexto del arrendamiento. Asimismo, el procedimiento a seguir para su ejecución se determina conforme a lo dispuesto en el libro segundo de la jurisdicción contenciosa, título tercero de los juicios extraordinarios, capítulo 1 del juicio de arrendamiento del Código de Procedimientos Civiles del Estado, acción que por razón de materia le corresponde conocer del juicio a los jueces civiles del foro común, por lo que la autoridad competente para conocer es cualquier juez civil y no un juez mercantil, como refiere el excepcionista.
El excepcionista citó la jurisprudencia con número de registro digital 2027-554, que procede del amparo directo en revisión 172, diagonal 2923, con la cual pretende apoyar su solicitud. Sin embargo, tal jurisprudencia no puede ser aplicada de manera análoga a dicho estudio, ya que para que esto ocurra sería necesario que el contrato de arrendamiento de inmuebles tenga el carácter de acto de comercio, es decir, que se realice con el propósito de especulación comercial, lo cual no aconteció en el presente caso. Sentado lo anterior y acorde con lo previsto en el numeral 73, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la parte demandante, en ejercicio del derecho que le concede la cláusula 19ª del acuerdo de voluntades base de la acción, planteó su demanda ante juzgados civiles de esta ciudad de Mérida, Yucatán, a fin de que le sea concedida la orden de desocupación del predio que detenta la parte demandada, así como el pago de las rentas que ésta le adeuda. Asimismo, los artículos 3, 12 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y el numeral 110, fracción segunda del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán refieren que corresponde al Poder Judicial del Estado de Yucatán la facultad de aplicar las leyes en los asuntos de orden civil, siendo precisamente los jueces civiles quienes conocerán, entre otros, de los asuntos contenciosos civiles, excepto de aquellos que atañen al patrimonio de la familia, al derecho familiar o mercantil, en que la competencia atañe a los juzgadores de esas materias. Por las consideraciones expuestas, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada. Por consiguiente, se estima que la jueza quinta civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para resolver el juicio extraordinario de arrendamiento interpuesto hasta determinar lo conducente. Secretaria, agradecería se sirva a tomar la votación a las magistradas. Enseguida, magistrada. Solicito a las magistradas emitan el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor del proyecto de resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Mens Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Pliego Cárdenas. Magistrada Ingrid tiene su audio apagado. Ya, con la propuesta para resolver, por favor. Gracias, magistrada. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 127, diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 96, diagonal 2023, dimanado del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Le agradezco, secretaria. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en breve les explicaré en forma sintetizada. En el proyecto de resolución que someto a consideración se resuelve respecto de la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada en los autos del juicio ordinario civil con número de expediente 96-2023 del índice del juzgado cuarto mixto de lo civil y mercantil del primer departamento judicial del Estado. En primer orden, la demandante promovió en la vía ordinaria civil la acción de prescripción positiva, entendiéndose como un medio de adquirir el dominio de una cosa mediante la posesión pública, pacífica, continua y en concepto de propietario, por el tiempo establecido por la norma. Acción que se encuentra prevista en los artículos 625, 630, 632, 940, 941, 956 y 960 del Código Civil del Estado. Asimismo, solicitó que se declare procedente la prescripción positiva a su favor respecto del predio correspondiente y por ende se determine que la actora es la legítima propietaria del mismo a través de la expedición del respectivo título de propiedad. Por su parte, el excepcionista opuso la excepción de incompetencia y sostuvo que el presente asunto se trataba de un procedimiento ordinario familiar regido por el sistema de oralidad
y que la parte demandante reconoció en su escrito de demanda dicha circunstancia. En ese sentido, refirió que debió tramitarse un juicio sucesorio intestado ante el fallecimiento de sus padres, a quienes representa como interventora judicial, así como de su hermano fallecido. Por consiguiente, solicitó la suspensión del procedimiento. El presente juicio ordinario civil fue promovido en ejercicio de la acción de prescripción positiva, entendiéndose como un medio de adquirir el dominio de una cosa mediante la posesión pública, pacífica, continua y en concepto de propietario, por el tiempo establecido por la norma, es decir, se trata de la adquisición de cosas o derechos en virtud de la posesión, ya sea de buena o mala fe, 5 o 10 años, según sea el caso, la cual se encuentra prevista en los artículos 625, 630, 632, 940, 941, 956 y 960 del Código Civil del Estado. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en los numerales 521 y 522 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la naturaleza de la acción es real, teniendo por objeto adquirir la propiedad de un bien a través de una posesión calificada, pacífica, pública, continua y en concepto de dueño, por el término que determine la ley, de tal forma que la prescripción no actúa instantáneamente, sino que es el resultado de la permanencia en un estado posesorio, el que con el transcurso del tiempo genera derechos que son regulados y protegidos por la legislación. En ese tenor, el legislador contempló y delimitó lo referente a la prescripción positiva en el libro segundo, título séptimo, capítulos primero y segundo del Código Civil del Estado, cuya tramitación procedimental se encuentra regulada por las disposiciones contenidas en el libro segundo, título segundo, capítulo único del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por ende, resulta idónea la vía ordinaria civil para sustanciar el procedimiento de referencia, acción que por razón de materia corresponde conocer del juicio a los jueces civiles del fuero común. En cuanto a la competencia por razón de territorio y ante la inexistencia de un pacto de sumisión expresa convenido por las partes, resulta aplicable al caso lo dispuesto en el artículo 73, fracción tercera del Código Adjetivo de la materia, siendo competente la autoridad jurisdiccional del domicilio del demandado para conocer del juicio hasta su conclusión. Y por cuanto de autos consta que el domicilio de la parte excepcionista se encuentra ubicado en la localidad de Selle, Yucatán, municipio en el cual ejerce sus atribuciones el Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Canacín, Yucatán, se arriba a la determinación que dicho órgano jurisdiccional sí es competente para resolver la controversia por disposición legal. Por las consideraciones expuestas, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada y, en consecuencia, se determina que la jueza cuarta mixta de lo civil y mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer y resolver el juicio ordinario civil interpuesto hasta determinar lo conducente. Secretaria, agradecería se sirva a tomarle la votación a las magistradas. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor del proyecto de resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizel Mencerrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. Con la propuesta para resolver el asunto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada primera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 133 diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 978 diagonal 2015, dimanado del juzgado tercero civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte demandada interpuso un recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 7 de octubre de 2025, en el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso auto de fecha 24 de septiembre de 2025. Magistrada primera, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en este acto les explicaré en forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración se resuelve respecto del recurso de denegada apelación interpuesto por la parte demandada
en el cual la juzgadora del conocimiento determinó la no admisión del recurso de apelación, por cuanto los autos dictados para la ejecución de una sentencia únicamente admiten el recurso de responsabilidad, como aconteció en la especie, además de que si fuera admitido dicho recurso, resultaría frívolo e improcedente de conformidad con los artículos 51, 395 y 412 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. El recurrente manifestó en lo medular que la autoridad jurisdiccional de primer grado vulneró su derecho de audiencia y de debido proceso al no haber admitido el recurso de apelación que pretendió hacer valer, afirmando que el auto recurrido de fecha 7 de octubre del año 2025 resultó ilegal y contrario a derecho. Además, refirió que la jueza del conocimiento, al señalar nueva fecha y hora para llevar a cabo el remate en pública subasta y primera almoneda del predio respectivo, en virtud de la suspensión decretada ante la interposición de una tercería excluyente de dominio, resultó ilegal toda vez que no se cumplieron los requisitos esenciales que deben observarse para llevar a cabo la venta judicial, por lo cual estimó una vulneración a su esfera jurídica. La suscrita magistrada propone calificar como infundados, inoperantes e inatendibles por inoperantes los agravios expuestos por el impugnante de acuerdo a lo siguiente. Primeramente, resultan infundados los agravios vertidos por el impugnante, por cuanto la determinación de la jueza de origen resultó correcta y legal al no haber admitido el recurso de apelación que se pretendió instar, pues encontrándose el procedimiento en etapa de ejecución, el acuerdo que se intentó apelar consistió en una determinación orientada directamente a la ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen y de conformidad con lo previsto en el artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, de las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no se admitirá otro recurso que el de responsabilidad. De igual manera, se determina que no le asiste la razón al recurrente respecto a la existencia de irregularidades en el proceso que debían subsanarse, así como el acuerdo impugnado atentó gravemente a sus derechos humanos y garantías, toda vez que de la revisión de las constancias procesales que obran en la presente instancia, se acredita que en todo momento se ha observado lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 17 y los demás relativos de nuestra Carta Magna, reiterándose que sí se ha otorgado al inconforme el derecho para hacer valer sus pretensiones, así como la debida protección judicial, y en ningún instante se le ha dejado en estado de indefensión. Por otra parte, se advierte que el inconforme pretendió combatir los autos de fecha 20 de agosto y 24 de septiembre, ambos del año 2025, dictado por la juzgadora de primera instancia, perdiendo de vista el impugnante que la materia del recurso de denegada apelación que nos ocupa lo es el acuerdo de fecha 7 de octubre del año 2025, que negó el recurso de apelación que pretendió hacer valer. A mayor abundamiento, conviene invocar como un hecho notorio que en la sesión ordinaria de fecha 26 de noviembre del año 2025 fue emitida la resolución del TOCA 109-2025 relativo al recurso de denegada apelación interpuesto por el recurrente en contra del acuerdo de fecha 2 de septiembre de 2025 que negó el recurso de apelación que se pretendió hacer valer en contra del diverso auto de fecha 20 de agosto de la propia anualidad, determinación en la cual esta sala colegiada declaró improcedente dicho medio de impugnación. Ahora bien, en cuanto al argumentado por el impugnante, en el sentido de que la jueza de origen debió seguir los lineamientos establecidos en la ley para efectuar la declaración de domicilio ignorado, debiendo verificar de manera fehaciente que no se contaba con domicilio alguno del acreedor, dicha manifestación debe reputarse inatendible por inoperante, debido a que se encuentra dirigida a combatir una determinación que no constituye la materia del presente recurso, máxime que ya ha sido analizada por esta superioridad en un diverso TOCA. Consecuentemente, de bien improcedente el recurso de denegada apelación, debiendo confirmarse la calificación del grado efectuada por la juzgadora de origen. Secretaria, agradecería se sirva a tomar la votación de las magistradas, por favor. Magistrada, me permito solicitar a las magistradas el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor del proyecto de resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licelmi Méndez Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid y Priego Cárdenas. Con la propuesta para resolver el TOCA. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos.
Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liceo Jiménez Herrera, quien enlistó 2 proyectos. Toca 1 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 120 diagonal 2025 en materia civil derivado de un juicio de tercería excluyente de dominio de número de expediente 410 diagonal 2022, dimanado del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistradas, me permito someter a su consideración el proyecto del TOCA 120 diagonal 2025. Mediante escrito presentado el 10 de agosto de 2022, la ciudadana de iniciales EMEP promovió un juicio de tercería excluyente de dominio en contra de las partes de un procedimiento de ejecución de un convenio transaccional ante el Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. En esencia, la demandante reclama que se le reconozca que tiene mejor derecho de propiedad respecto de un bien inmueble ubicado en la localidad de Chicxulub Puerto, municipio de Progreso, Yucatán, así como que se levante el embargo que obra sobre dicho predio, el cual está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado. Se admitió el juicio en la vía y la forma planteada y al contestar la demanda, el ciudadano de iniciales LEBM opuso la excepción de incompetencia por declinatoria sin hacer manifestación alguna. En primer término, es importante señalar que no obstante que la parte excepcionista no esbozó ningún argumento para sustentar la incompetencia planteada, esta autoridad revisora se encuentra facultada para estudiar de oficio las alegaciones referentes a las cuestiones de competencia de los juzgadores de primer grado. En ese sentido, la competencia por razón de materia se surte, toda vez que la tercería excluyente de dominio es una acción del propietario que le permite defenderse de la agresión patrimonial, cuyo objeto es la exclusión del bien afectado en virtud de un título legítimo del tercerista anterior al aseguramiento. Acción opositora que solo pretende que se reconozca o declare el derecho de propiedad y el levantamiento, de un gravamen. Es decir, el tercero busca que se le reconozca el dominio ya sea de la acción que se ejerce o la propiedad del bien o de los bienes involucrados en el juicio, respecto del cual promueve la tercería, para lo cual deberá acreditar que es propietario del bien que se pretende excluir del juicio, respecto al cual intenta dicha tercería. Bajo esta línea argumentativa, los artículos 508, 507, 509, 512 y 513 del Código de Procedimientos Civiles del Estado rigen las disposiciones relativas a las tercerías excluyentes de dominio. Tan es así que el propio artículo 509 del Código Adjetivo de la materia establece que la tercería se debe de promover ante el juez que conoce el juicio principal. Así, del caso estudio se desprende claramente que la acción intentada pretende dirimir una controversia relativa a que la parte actora se le reconozca el dominio de la propiedad del bien inmueble objeto del juicio, de lo que resulta evidente la competencia de jueces y juezas de primera instancia, al ser a quienes le corresponde la aplicación del citado Código de Procedimientos Civiles del Estado. En lo que respecta a la competencia por razón de territorio, esta igualmente se surte toda vez que resulta aplicable la fracción tercera del artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles mencionado, la cual estipula que será competente la o el juez del dominio del domicilio del demandado, y cuando éste tuviera varios, el que elige el actor. Por lo tanto, resulta competente para conocer del caso que se analiza el Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, pues de la revisión de las constancias que integran el expediente principal se advierte que el domicilio del demandado se encuentra en la ciudad de Mérida, Yucatán. Por otro lado, también se actualiza la competencia por razón de fuero, ya que en el presente asunto no resulta ser de carácter federal, toda vez que no se actualiza ninguna de las fracciones contenidas en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, de los artículos 3 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se desprende que los tribunales y juzgados del Estado de Yucatán tienen la facultad para conocer controversias relacionadas con la aplicación de la normativa local en materia civil. Por lo tanto, considerando que en este caso la demandante promovió un juicio de tercería excluyente de dominio en el que reclama que tiene mejor derecho respecto a la propiedad de un bien inmueble, lo cual tiene fundamento en disposiciones del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán, es inconcluso que se acredita la competencia a razón de fuero del Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Finalmente, el juzgado referido también cuenta con competencia por razón de turno en virtud de que la demanda fue turnada al Juzgado Primero Civil, el cual es competente para conocer de asuntos en materia civil en Mérida, Yucatán, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo General número EX 07-110331-03 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Por lo expuesto, magistrada, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos.
declarar como improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por LEBM ante el Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente número 410, diagonal 2022. Declarar que el Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio de tercería excluyente de dominio. Secretaria, si me ayuda con la votación, por favor. Magistrada, me permito solicitar a las magistradas el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor del proyecto de resolución. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Liselmi Mensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Y. Pliego Cárdenas. Con la propuesta para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al TOCA 128 diagonal 2025 materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 298 diagonal 2021, dimanado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la parte demandada interpuso un recurso de denegada apelación en contra del auto de fecha 3 de julio de 2025, en el cual no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del diverso auto de fecha 4 de junio de 2025. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, me permito someter a su consideración el proyecto del TOCA 128 diagonal 2025, el cual deriva de un juicio extraordinario hipotecario en el que el actor PEPC demandó a la ciudadana de iniciales TDJBM, solicitando el cobro de la suerte principal, intereses moratorios o en caso de negativa de pago, el remate del bien hipotecado y que con su producto se haga efectivo el pago deudado. En auto de fecha 4 de junio de 2025, la jueza dictó un acuerdo mediante el cual se tuvo por recibido un escrito de la demandada en el que mencionaba que se debía fijar una fianza a la parte actora para continuar con la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de mérito. Sin embargo, la juzgadora declaró que no había lugar a acceder a dicha petición en virtud de que el resultado contemplado en el artículo 373 del Código Adjetivo de la materia, el cual había sido referido por la demandada, no era aplicable al caso, debido a que la apelación ya había sido resuelta por el Tribunal de Alzada. De igual forma, la recurrente pretendía interponer un incidente de liquidación de crédito, el cual la jueza no admitió, en virtud de que el asunto se encontraba en etapa de ejecución de sentencia y únicamente eran admisibles excepciones que contempla el artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, procediendo la jueza a aprobar la planilla de liquidación correspondiente en dicho auto. Frente a lo anterior, la hora recurrente de iniciales TDJBM intentó interponer recurso de apelación en contra del proveedor referido, por lo cual, mediante acuerdo de fecha 3 de julio del año 2025, la jueza de primera instancia resolvió no admitirlo debido a que aquel auto fue dictado para la ejecución de una sentencia ejecutoriada que consistía en sí la cosa juzgada, que constituía, perdón, determinando que contra dichas resoluciones no se admitía recurso alguno. En esencia, la recurrente expresa que la jueza pasó por alto que la resolución impugnada encuadra en aquellos actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en juicio, siendo que dicho acuerdo le causaba un gravamen que no podía repararse con posterioridad. Refirió también que la planilla de liquidación no debió ser admitida debido a que la sentencia definitiva aún no se encuentra firme por estar pendiente de resolverse un amparo sin que el actor haya otorgado previamente una fianza. Finalmente, alega que la planilla de liquidación aprobada por la jueza no se encontraba ajustada a derecho por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley. Los argumentos de la demandada recurrente son infundados por una parte y fundados por otra. La recurrente refirió que la planilla de liquidación exhibida por la parte actora no debió ser admitida por la jueza de origen en virtud de que la sentencia definitiva aún no había quedado firme y que por lo tanto alegaba que no se debería ejecutar si no se otorgó previamente una fianza. Tal argumento es infundado, pues de las constancias remitidas a este tribunal de alzada se advierte que en el auto recurrido la jueza de origen se negó a fijar una fianza a la parte actora para continuar con la ejecución de la sentencia dictada en el juicio de origen, de conformidad con el artículo 373 del Código Adjetivo de la materia, puesto que dicha apelación ya fue resuelta mediante una diversa sentencia dictada por la primera Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ahora bien, por lo que atañe a determinar si la planilla de liquidación aprobada por la jueza de origen es apelable o no, se destaca que el incidente de liquidación es un acto autónomo e independiente de la ejecución, que si bien forma parte del procedimiento de ejecución, aún no es para ejecutar una sentencia, toda vez que para hacer efectivo el derecho resuelto en la sentencia definitiva es necesario que se defina su contenido y alcance.
lo que implica que no es un acto para ejecutar la sentencia, sino uno preliminar a ese acto. Por lo tanto, no les aplicable la hipótesis del artículo 412 del Código Adjetivo Civil del Estado, el cual establece que las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no admiten otro recurso más que el de responsabilidad. En virtud de ello, es necesario considerar los supuestos normativos establecidos en el artículo 376 del Código Adjetivo de la materia para determinar si procede el recurso de apelación en contra del acuerdo del 4 de junio de 2025, por medio del cual la juzgadora, entre otras cosas, aprobó la planilla de liquidación presentada por PEPC. En este caso, se actualiza uno de los supuestos de apelabilidad de un auto, esto es, que causa un gravamen que no pueda repararse con posterioridad, pues considerando que el auto bajo estudio es un aprobatorio de una planilla cuya cantidad debe pagar TDJBM, no existe alguna otra actuación posterior en donde pudiera examinarse nuevamente lo correcto o incorrecto del cálculo de la planilla propuesta y aprobada por la jueza natural, dado que la resolución que en su momento ponga fin a la etapa de ejecución no tiene esa finalidad, sino solo determinar si se ha cumplido o no con la condena decretada. Por tales razones son fundados los argumentos de la parte actora respecto a que la parte conducente del auto que aprobó la planilla de liquidación de crédito causa un gravamen que no podría repararse en una resolución final dictada en el procedimiento de ejecución. Finalmente, por lo que se refiere a determinar si fue correcto o no la calificación del grado respecto a la no admisión del incidente de liquidación de crédito que pretendió interponer la parte recurrente, esta magistratura concuerda con lo resuelto por la jueza primigenia, siendo infundados los argumentos de la recurrente debido a que el auto de mérito no es apelable en dicha parte, ya que al encontrarse el asunto en la etapa de ejecución de sentencia, únicamente eran admisibles las excepciones que contempla el artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Máxime que este tribunal advierte que los argumentos con los que la parte recurrente pretendió interponer dicho incidente se refieren a una oposición a la citada planilla de liquidación, los cuales serán materia de estudio en su caso dentro del recurso de apelación respectivo. Por todo lo expuesto, señoras magistradas, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar infundados por una parte y fundados por otra los argumentos de la recurrente. Declarar como procedente el presente recurso de denegada apelación. Revocar la calificación del grado hecha por la jueza segunda civil del primer departamento judicial del Estado en auto de fecha 3 de julio de 2025, en el que no se admitió el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído de fecha 4 de junio de 2025. Ordenar admitir a trámite la apelación intentada en contra del diverso proveído de fecha 4 de junio de 2025, única y exclusivamente en cuanto al pronunciamiento de la admisión y aprobación de la planilla de liquidación de crédito. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Señora magistrada, solicito a las magistradas emitan el sentido de su voto. Magistrada primera, maestra en Derecho Penal, Jenny Mariana García Brito. A favor del proyecto de resolución. La segunda, maestra en Ciencias Penales, Licencia Mensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid y Priego Cárdenas. Con la propuesta para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Para finalizar con el orden del día, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la presente sesión extraordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Muchas gracias, secretaria. Se concluye la presente sesión y se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de sesión para la debida firma y autorización de las integrantes de esta sala. Lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Siendo las 11:02 del propio día martes 16 de diciembre de 2025, se concluye la presente sesión extraordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muy buenas tardes.